Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Pues vamos a comenzar con lo que son los textos expositivos. ¿Qué fue lo que encontraron ustedes? ¿Qué pudieron investigar? Bueno, Deje vamos abro a... mi archivo, profe. ¿Mandé? ¿Está Deje abro el abriendo? archivo. Ah, muy bien. Sí, porque propiamente hoy sería la última de esta semana. La próxima semana, bueno, pues ya hay descanso. En la próxima semana ya no hay actividad, entonces esta sería propiamente la última que podemos nosotros vernos. Ya la próxima semana descansamos. La siguiente semana retomamos a partir del 5 de abril. Retomamos otra vez las clases. Nada más una semana de clases, entrega de trabajos. Y la siguiente, luego vienen ya los finales del mes de abril. Y propiamente pues ya concluye el cuatrimestre. Para que lo contemplen, por favor. ¿Van a salir de vacaciones? No. No. Sí. Muy bien. Pues con los cuidados debidos para que los contagios no regresen. Porque sí, pues mucha gente está ya preparada para irse de vacaciones, pero pues hay que evitar los contagios al lugar donde vaya. Las playas, bueno, pues ya hay mucha gente en las playas y se espera que el número de visitantes y sobre todo la ocupación hotelera aumente en estas vacaciones. Entonces, si van de vacaciones, pues disfrútenlas, nada más cuídense por favor para que regresen con bien. ¿Alguno de los presentes va a salir a la playa? Yo voy ahí. Ah, muy bien. ¿A qué playa va a ir, Max? A Puerto Vallarta. ¿Mm? A Puerto Vallarta. Sí, 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 sí. Ah, pensé que no me escuché. Ya. Sí, Pero pues pues es ya me que asustó del COVID. tenemos muchas playas bonitas. Si hacemos un recorrido del sur hasta el norte, pues tenemos la playa de Huatulco, que es una maravilla. Luego vamos subiendo de Acapulco, de Huatulco, Oaxaca, pasamos a Guerrero, todo a Acapulco. Luego seguimos subiendo, Iztapa. Luego de Iztapa seguimos subiendo, llegamos a Colima, las playas de Colima. Ahí está, dejen acordarme de la playa tiene varias playitas. Se me fue el nombre ahorita. Pero ahí en Colima. Y bueno, en Colima la playa más conocida de todos pues son Las Hadas. Luego seguimos subiendo, vamos a Jalisco, pues está Vallarta. En Vallarta pues está toda la región, la zona de Bucerías. Luego adelantito de Vallarta está Rincón de Guayabitos, La Peñita. Luego sigue subiendo, está San Blas, las playas de San Blas, que son muy bonitas también. Tiene muchas playas San Blas, cerca de Tepic. Luego subimos más hacia el norte, tenemos las playas de Novillero,
playas donde usted entra hasta 100 metros y el agua apenas le llega a la pantorrilla, o sea, a la rodilla cuando mucho. Entonces, hablar de 100 metros adentro, mar adentro, y apenas a la rodilla, bueno, pues son playas bonitas. Después seguimos recorriendo hacia el norte, llegamos al puerto de Mazatlán, que es una maravilla. Luego seguimos ya propiamente lo que es Culiacán. Culiacán tiene unas playitas pequeñas, pero son muy bonitas, llamadas El Castillo. Luego ya seguimos hacia el norte, todo lo que es Sonora, pues Sonora tiene varias playas hasta llegar a los Cabos. Entonces, como se dan cuenta, pues tenemos playas de agua caliente como tal, pues tenemos toda esta zona. Todo lo que es el Pacífico, pues comenzamos desde Yucatán, pero hay lugares donde no hay playas, por ejemplo, Veracruz, la única playita bonita que tiene es Boca de Río. Y así podemos recorrer hasta Tamaulipas. Entonces, disfruten de la playa los que van a la playa. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Quién nos quiere participar lo que investigó? Yo, profe, Adelante. ¿qué son los textos expositivos? Déjelo agrando. Ahí está. Es una clase de modalidad textual que presenta un intercambio objetivo de los hechos, las ideas de los conceptos. Su finalidad es informar temas de interés general para el público no especializado. Al hablar de público no especializado, ¿a qué se refiere? Que no esté enterado de los textos expositivos. O que sí esté enterada, pero no le toma importancia y no sabe. A ver, Bueno, ¿qué eso dicen los creo. demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Están de Tipos acuerdo? de... Adelante. Sí. Nos había pedido investigar uno que es el divulgativo y el especializado. El divulgativo es un texto divulgativo, es aquel que establece un tema o un argumento de proporciona un discurso oral, ya que este contiene argumentos sociales de uno y otros temas, es decir, puedes escoger un tema o varios para salir a pronunciar un discurso o exposición. Especializado. Por otro lado, los especializados no informan, sino que pertenecen a hacer comprender aspectos como los científicos, por lo que exigen un receptor más especializado con un mayor grado de conocimiento del tema, presentan por lo tanto una mayor complejidad sintáctica y léxica, pertenecen a los textos científicos, jurídicos y humanísticos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Apellido? Hurtado Martínez. Hurtado. Jonathan, muy bien. ¿Alguien más? Pues ¿Qué, profe? yo tengo algo similar, profe. A ver, adelante. Ok, entonces, los textos expositivos son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva, sin reflejar opiniones ni sentimientos del autor, con la finalidad de dar a conocer e informar. Este tipo de textos se utilizan principalmente en los ámbitos académicos y científicos. Aparte de transmitir información, el texto expositivo también es explicativo, pues busca aclarar y detallar toda la información relacionada con los datos que proporcionan. También se caracterizan por presentar una teoría, una hipótesis o un tema de interés, de manera que el lector los comprenda con objetividad, sin persuadir ni apelar a sus emociones. Se diferencian de los textos argumentativos, que son los que pretenden convencer al lector del punto de vista, haciendo uso tanto de argumentos emotivos como racionales. También brindan información sobre un tema y emplean diversos recursos lingüísticos, como las definiciones, los ejemplos, la reformulación
teorías o las citas de fuentes de información que tienen un reconocimiento. También se consideran textos formales ya que no hacen uso del lenguaje coloquial, sino que utilizan el lenguaje denotativo. Se pueden subdividir dependiendo de la complejidad de su contenido y del nivel de comprensión que requiera dicha información. Están los textos expositivos de carácter divulgativo, que están destinados a un público amplio que no precisa de un conocimiento previo de dicha información. Algunos ejemplos son las enciclopedias, los textos escolares o los artículos periodistas. Luego están los textos expositivos de carácter especializado, que están destinados principalmente a especialistas en determinadas materias y sus contenidos tienen vocabulario técnico, por ejemplo, las monografías o las tesis académicas, los escritos jurídicos o los artículos científicos. Y al igual que la estructura para organizar la información y estilo de redacción. Sus características son las siguientes. La redacción del texto es objetiva, se escribe en tercera persona, hace uso de un lenguaje claro y preciso, se apoya en el uso de recursos como los conectores, la comparación o la enumeración para facilitar la fluidez discursiva. Finalmente, su estructura es similar a la de muchos otros tipos de texto. Cuenta con la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y eso es todo. Muy bien. Aisha, ¿alguien más? ¿Alguien Yo, más quiere profe, compartir? Sí, adelante. el texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o un tema determinado, con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. En este sentido, el propósito fundamental de los textos expositivos es transmitir información, es decir, aportar un conjunto de conocimientos claros y directos sobre una amplia lista de contenidos generales o específicos. A la par de esto, el texto expositivo también es explicativo, pues busca aclarar y detallar toda la información relacionada con los datos que proporciona. De ahí que podemos encontrar textos expositivos en discursos de carácter informativo, educativo, científico, jurídico, humanístico. Los tipos de textos expositivos pueden subdividirse dependiendo de la complejidad del contenido y del nivel de comprensión que exija dicha información de la siguiente manera. Texto expositivo de carácter divulgativo, destinados para un público amplio que no que no precisa de un conocimiento previo de dicha información, por ejemplo, las enciclopedias, los textos escolares o artículos periodísticos, entre otros. Texto expositivo de carácter especializado, destinado principalmente para especialistas en determinadas materias. Los contenidos contienen vocabulario técnico, por ejemplo, las monografías o las tesis académicas, los escritos jurídicos o los artículos científicos. Estructura de los textos expositivos. La estructura de los textos expositivos está formada como para la mayoría de los textos por introducción, un desarrollo y conclusión. Ya. Muy bien. ¿Es su apellido? Ruiz Ayala. Ruiz Ayala. Ruiz. Aquí está ya, Antonio. Muy bien. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere participar? ¿Quién más nos quiere participar en su tarea? ¿Son todos?
¿Ya no hay nadie más? Jonathan, su primer apellido. Hurtado. Hurtado. Hurtado ya está. Gael Emiliano, su apellido. Ramírez Rodríguez. Gracias. Ramírez Rodríguez. ¿Alguien más que nos quiera compartir su tarea? Bueno, nada más les informo que algunos todavía siguen sin subir tarea. Entonces, pues esto les vaya a causar al final un problema, porque acuérdense, tarea que no es entregada en tiempo, tarea que ya no cuenta, para que lo consideren, por favor. Bueno, vamos entonces a determinar qué son los textos expositivos. Los textos expositivos, como bien ya lo dijeron, son aquellos que tienen la finalidad comunicativa de transmitir información objetiva sobre determinado tema. Se dice que es una comunicación o un mensaje de información objetivo porque pues se trata de ser lo más verídico que es posible. Por ejemplo, las noticias. Las noticias son textos expositivos. Sí, ¿Consideran ustedes que el periódico es un texto expositivo? Sí. sí, Claro que sí, porque transmite cierta información. Entonces, todo texto expositivo tiene como finalidad comunicar algo o transmitir algo, sobre todo transmitir información que sea objetiva. Objetiva no de acuerdo al autor, sino objetiva en cuanto a evidencia de toda persona. Se les llama así textos expositivos porque en ellos predomina el modo discursivo de la exposición. Es decir, el discurso generalmente es lo característico y en el discurso, bueno, pues está todo el contenido que cualquier lector le interesa o quiere saber. Y dentro de esta exposición o dentro de este tipo de textos expositivos se pueden encontrar generalmente las enciclopedias. La enciclopedia pues es un texto expositivo porque en él se expone el contenido de varias ramas de la ciencia o de varias terminología que al momento es difícil de tener cuando se está realizando una tarea. Pero también aparte de la enciclopedia se encuentran los libros de texto. Estamos hablando de los libros que se llevan en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y hasta la universidad. También se encuentran los manuales. Dentro de los manuales, generalmente un manual pues puede ser también un cuaderno de trabajo, es decir, usted va elaborando sus propios manuales desde la manera como usted asimile eh, los escritos. También tenemos textos periodísticos, como ya les había comentado, los periódicos son otro medio de texto expositivo, donde gran parte de la población tiene acceso. Lógico, esto tiene un costo, perdón. Sin embargo, en Internet, pues ya nos podemos dar cuenta que
que dentro de la red nosotros podemos accesar a algún periódico que nosotros nos interese. Aparte de los periódicos, también están las revistas, de cualquier tipo de revista. También se encuentran las monografías, entre otros textos. La finalidad es propiamente que estos textos se estudien y comuniquen algo, que es un poco lo que están haciendo ustedes en las tareas. Ustedes van, consultan, se quedan con algo y lo demás lo participan en estos momentos de clase. El formato de los textos expositivos puede ser de diversas formas o puede ser muy variados según el texto. Sin embargo, la estructura del contenido es siempre la misma, es decir, consta de todo texto informativo, consta de una introducción, de un desarrollo y de una conclusión. En el caso de en algunos documentos, en la introducción o planteamiento, se presenta el tema de forma general y en ocasiones los objetivos del tema. En el desarrollo se exponen los principales puntos del tema, las ideas principales y secundarias. Esto se hace por medio de la descripción y explicación de algún esquema, de algún cuadro sinóptico, de algún mapa mental, etcétera. Y por último, la conclusión. La conclusión presenta una síntesis de la información que contiene las ideas más relevantes en respuesta a cuestión planteada en el desarrollo. Algunas veces los textos expositivos pueden tener índice, marco teórico, bibliografía o nexos. Algunas veces. Dentro de los textos expositivos se clasifican de la siguiente manera. Dentro de la clasificación primero tenemos los libros históricos, luego tenemos los libros periodísticos, luego los libros escolares y por último tenemos los libros científicos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ¿Alguna profe. duda No. hasta aquí? ¿No? No, profe. ¿Cuáles son las características de estos textos expositivos? Bueno, las principales características de los textos expositivos son los siguientes. Primera característica, explican o informan sobre un tema con la finalidad de darlo a conocer, aclararlo o describirlo. Segunda característica, abordan un tema preciso y delimitado de forma ordenada. O sea, no voy a escribir lo que se me ocurre. Tengo que escribir de una manera ordenada, ya desde una forma mental. Tercero, hacen uso de distintos, se hace uso de distintos recursos como la explicación, las aclaraciones, las descripciones, las ejemplificaciones y las citas. Es decir, cuando yo estoy escribiendo de un autor diferente que no soy yo, entonces retomo el texto y dentro del formato APA yo logro transmitir mi mensaje. Siguiente.
Los textos hacen uso de distintos recursos, como la explicación, la clasificación, la descripción, la ejemplificación y las citas, como ya lo dije. Utilizan nexos o conectores que ayuden a unir las ideas expuestas y organizar la información. Algún ejemplo de esto. Además, por añadidura, esto es por consiguiente y por lo tanto, por ejemplo, es decir, sin embargo, no obstante, asimismo, con el fin de, por el contrario, por otra parte, etcétera. Son los términos que utilizamos como nexos, como conectores para transmitir el mensaje. Su lenguaje es claro y formal. Utilizan un vocabulario adecuado para el tema del que traigan. Es decir, la modalidad de estos textos es que es más diversa, es más variada y entonces nos da pauta a que rápido conectemos con algún otro tema. Por eso es importante el método APA, porque vamos guardando nuestros trabajos y en el momento en que queramos ya transcribir o describir mi propio libro, entonces me sirvo de los apuntes. Su lenguaje es claro y formal. Utilizan un vocabulario adecuado para el tema del que tratan. Es decir, no vamos a hablar de manera formal donde quiera. Hay ocasiones en que debemos ser informales para poder comunicar algo. Estos escritos generalmente están en tercera persona y utilizan verbos en el presente. La tercera persona es la forma de narrar o de escribir en la que utilizamos los pronombres de la tercera persona. El ella, ello, ellos, ellas, los, las, la, etcétera. Y en tercera persona, quien escribe no se involucra. Habla de las cosas con cierta distancia. Por ejemplo, la lingüística es la ciencia que estudia la lengua. Esa es una verdad que no, innegable. Segunda, la Tierra gira sobre su propio eje. Tampoco eso podemos negarlo ni cuestionarlo, etcétera. Entonces, vamos a comenzar entonces con los textos expositivos históricos. ¿Qué son los textos expositivos históricos? Adelante, ¿alguno lo tiene? ¿Alguno tiene los textos expositivos históricos? Pregunto, ¿alguno tiene los textos expositivos históricos? Yo, maestro. A ver, ¿cuáles son, por favor? Textos expositivos históricos. Textos expositivos históricos. Los escritos de carácter histórico son personales. Este tipo de textos son denominados biografía y monografía. Monografía es la descripción que se realiza por escrito de un solo asunto, lugar u objeto. Se caracteriza por exponer los antecedentes, los consecuentes y las características de un fenómeno social, cultural o científico, así como la importancia que tiene para la sociedad. Su extensión puede variar desde una cuentahojas hasta todo un libro. Su estructura es la siguiente: título y subtítulo. Aladen a la información contenida en un texto. Introducción. En este apartado se representa
Y ya, maestro. Muy bien. ¿Alguien más? Claro. Claro. ¿Alguien tiene por ahí la biografía o la monografía? Dentro de los textos expositivos históricos tenemos la biografía y la monografía. ¿Alguien los tiene? No. Bueno, Sí. adelante. Espérame, profe. Lo que es la biografía y la monografía. Es la descripción que se realiza por escrito de un solo asunto, lugar o objeto. Se caracteriza por exponer los antecedentes, los condicionantes y características de un fenómeno social, cultural o científico, así como la importancia que tiene para la sociedad. Muy bien, es correcto. ¿Qué es la monografía? ¿Qué es una ¿Dónde, profe? monografía? Es la descripción que se realiza por escrito de un solo asunto. Esa es la monografía del asunto, lugar y objeto. Es correcto. Bueno, pero también tenemos los textos expositivos periodísticos. Los textos expositivos periodísticos tienen la finalidad de informar acerca de acontecimientos de interés social. Por ejemplo, las noticias. Son de interés de algunas personas, no de toda la población. Ya ven que mucha gente pues todavía no lee revistas o periódico por falta de tiempo. Entonces, por esa razón, estos textos propiamente se reducen a ciertos sectores de la sociedad. Los textos expositivos periodísticos tienen la finalidad de informar acerca de acontecimientos de interés social. Ahí tenemos la noticia, la crónica, el reportaje y la entrevista. Luego vienen los textos expositivos escolares. ¿Qué es un texto expositivo escolar? ¿Qué es un texto expositivo escolar? ¿Se lo digo yo, maestro? Por favor. Los textos expositivos escolares se caracterizan por su lenguaje sencillo y su función informativa. Es importante como fuente de comprensión lectora en las escuelas. Los niños aprenden la base de la interpretación mediante el análisis del contenido. Muy bien. Los textos didácticos son otro de los géneros que están dentro de los textos escolares. Los textos didácticos son textos expositivos en los que se explica o se expone distintos tópicos de forma didáctica. Estos tópicos están organizados en capítulos, bloques o unidades temáticas que desglosan los elementos más importantes de un tema propiamente. El caso de los textos expositivos científicos, bueno, los textos expositivos científicos son aquellos que informan o dan a conocer investigaciones y avances científicas propiamente. En estos textos científicos
lo que se transmite es la información y el experimento, porque los especialistas generalmente están dentro de un centro de investigación. Bueno, pues enciendan sus camaritas porque el tiempo ya casi se nos acota. Enciendan sus cámaras para la participación. A ver, Ramírez Rodríguez. Ya está. Ya está Gael. Regina Velázquez. Aquí está. Dana. Max. Presente. Valeria. Verónica, como siempre. Presente. Máximo Hernández. Creo que son todos. Aisha, perdón, también. Bueno, pues les agradezco. Tengan bonito fin de semana, felices vacaciones y descansen lo mejor que puedan. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Cuídate. Igualmente, hasta luego. Cuídense mucho.